Bueno, hermanos, buenos días, de verdad. Es un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Un placer enorme. Y bueno, ya después de lo que ha dicho Jimmy, ahora sí que me ha entrado bastante miedo. Me ha puesto el listón muy alto. Pero bueno, creo que con ayuda del Señor, espero que, como Él ha dicho, ¿no?, caiga peso a la congregación, caiga peso a nuestras vidas, que nosotros examinemos nuestros corazones, que veamos cómo estamos realmente a la luz de la palabra. Hermanos, no sé si somos conscientes o no, pero estamos celebrando el Día del Señor. El Día del Señor. El día que el Señor resucitó. El día que el Señor venció a la muerte. El día que el Señor en la cruz del Calvario cargó con tu pecado y con el mío. Este día está bendecido por Dios. Este día debe ser un día de gozo, de júbilo, de apartarlo todo, de centrarnos por aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. Y como dijo también nuestro pastor, no termina a la 1:15, sino toda la semana debe ser de devoción. Cada día que respiramos, cada día que nos levantamos de la cama es un día de gozo del Señor. Que podemos ver nuestra familia, que podemos disfrutar de nuestros hijos, de la salud. Todo esto le pertenece al Señor. Y ya no solo algo material, algo espiritual. Tenemos una riqueza espiritual, hermanos. Nosotros no tenemos el mismo gozo que tienen los del mundo, tristemente. Los del mundo atesoran trabajo, ropa, dinero, vacaciones. Nosotros tenemos una herencia eterna. Una herencia eterna. Y estas verdades deben de penetrar en nuestros corazones. Estas verdades deben de aplicarse en nuestros corazones, porque si no estaremos perdidos, hermanos. Acompañadme en una lectura que vamos a hacer, que se encuentra en Isaías capítulo 7, del 1 al 17. Isaías 7, del 1 al 17. Y dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, que está en el camino de la heredad del lavador. Y dile esto: guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal a Jehová tu Dios. Demándala ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David,
¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde aquel día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Amén. Hermanos, nos encontramos en una situación, en una crisis que un rey Acaz, de la descendencia de David, estaba sufriendo. Y esto lo podemos ver en el versículo 1, ¿no? Dice, aconteció, o sea, pasó en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Subieron, dice, Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Pero para que nosotros podamos entender bien este contexto, lo que estaba sucediendo aquí, cuál era la situación de esta crisis y quién era también este rey Acaz, este rey de la descendencia de David, tenemos que irnos a Segunda de Crónicas 28, ¿vale? Lo que aquí estaba pasando es que el rey Acaz se prostituyó con imágenes de Baal, se fue a los Baales, hizo sacrificio a los Baales, sacrificó incluso sus hijos a un dios llamado Moloch, un dios que tenía una boca, ¿vale? Que en verdad era un horno de fuego, y sacrificaba a sus hijos con el deseo de obtener algo. Fijaos cómo era el corazón de Acaz. Pero como vemos, todo esto le trajo muchas consecuencias. Vemos que los sirios, a través de este pecado, a través de esta desobediencia, a través de haber abandonado al Dios de sus padres, los sirios, Aram, pactan con el reino del norte, Israel, para hacerse fuertes y enfrentarse a un enemigo que se estaba levantando, el imperio de Asiria. Es decir, los sirios pactan con el reino del norte, con Israel. Pero estas personas no se quedan tranquilos, estas personas deciden atacar la capital del reino del sur, Judá, que es Jerusalén. Y cuando llegan allí hacen una masacre. Hermanos, estamos hablando de el reino del norte, Israel. Efraín, la tribu de Efraín, eran sus propios hermanos y se había consolidado con los sirios con el fin de ¿qué? De derrotar al rey Acaz, de usurpar el trono, de meter a otro rey como títere, un rey que sucumbiera a sus pactos, un rey que estableciera esa unión para enfrentarse a los asirios. Así que el versículo 2 dice, vino la nueva, es decir, la noticia, a la casa de David, diciendo que se ha aliado Efraín con Siria. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hermano, esta noticia llega a la casa de David. Es decir, esta noticia llega a oídos del rey Acaz. Hermano, no sé cómo pasó, pero alguien tuvo que llegar a la corte del rey y tuvo que preguntarle, rey, ¿a qué no sabes qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado?
los sirios han invadido Jerusalén. ¿Cómo? Los sirios han invadido Jerusalén. Pero lo peor es que yo he visto a nuestros hermanos, a la tribu de Efraín, estar con ellos y hacer una masacre en Jerusalén. Pero eso es cierto, créeme, rey, créeme. Y lo peor de todo es que ha muerto tu hijo Masaías, ha muerto también tu mayordomo Azricam, y también ha muerto Elcana, aquel en el que tú tenías puesta toda tu confianza. Pero hay una cosa, no han podido tomarla, rey. No han podido tomarla. Pero dijeron algo. Dijeron que volverían. Dijeron que volverían y matarían al rey de Judá para poner a otro en su lugar que nos ayude a combatir a los asirios. Así que cuando el rey escucha esta noticia, el rey se estremece. Y no solo él, sino el rey y toda la corte. Todo el pueblo, cuando escuchó esta noticia, su corazón se entristeció. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual, hermanos. En la iglesia hay muchos hermanos que están pactando con el mundo. Muchos hermanos están mutilando las Escrituras, están tolerando cosas que Dios aborrece. Porque vivimos en tiempos donde aquellos que se dicen ser cristianos se están uniendo a ideologías satánicas, ideologías que nada tiene que ver con el cristianismo, nada. Estas personas no solo nos van a matar físicamente, de momento, pero estas personas nos van a vetar, nos van a querer silenciar, nos van a querer multar, nos amenazan, diciendo que no somos tolerantes, que somos homófobos, que somos fanáticos, que somos legalistas. Y esa va a ser su tarea. Y ahora yo quiero hacer una pregunta. Si ese pacto político que existe matara a nuestros seres queridos, si ese pacto político te amenazaran con quitarte el puesto de trabajo, ¿cómo actuarías? ¿En quién pondrías tu confianza? Así que, ¿en quién va a depositar su confianza Acaz frente a esta amenaza? Y el primer punto lo he titulado una radiografía profética. Pero antes de hablar de este encuentro que tuvo Isaías con el rey Acaz, me gustaría definir quién era este hombre. Este hombre era un profeta. Y hermano, ¿qué es un profeta? Porque hoy día todo el mundo se llama profeta. Ahora está de moda. Pero voy a decir algo que Leonard Ravenhill dice de los profetas. Dice que los profetas son una raza de hombres extraños. Dice que ellos son los hombres de emergencia de Dios para las horas de crisis. Así que, hermano, he de decir que los profetas no eran personas muy queridas ni por los reyes ni por el pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que veían a un profeta, sabía que Dios había levantado un hombre y que ese hombre iba a hablar por medio de ese profeta. Dios utiliza a los profetas para hablar por medio de él. Y sabemos que el mensaje de los profetas mayoritariamente es de juicio y de misericordia. Hermano, debemos de entender que todo en la vida de un profeta, todo es profético.
Es decir, la forma en cómo hablan, la forma en cómo viven, qué es lo que comen, su familia, su llanto, su forma de vestir, su alegría, todo en la vida del profeta es profético. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque que está arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es decir, hermano, Dios llama a Isaías y le dice: Isaías, ve y coge a tu hijo y ve y sal ahora al encuentro de Acaz. Ve al estanque que está de camino a la heredad del lavador. Hermano, aquí ya vemos mucha simbología profética. Solamente da un detalle: su hijo Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. Y precisamente un estanque que estaba en el camino de la heredad del lavador. Es decir, este era un lugar donde se lavaba la ropa. Y se lavaba ¿cómo? Mezclándola con agua y jabón, golpeándola contra la roca o contra un palo. Pero yo hago una pregunta: ¿dónde estaba Acaz? El versículo 3 lo dice: sal ahora al encuentro de Acaz, al extremo del acueducto del estanque de arriba. ¿Dónde debería de estar Acaz? ¿Dónde debe de estar un rey cuando tiene una amenaza? ¿Dónde debe de estar un rey cuando tiene que enfrentar serios problemas? Un rey debe estar en el templo. El rey debería de estar en el templo consultando a Dios. ¿Y por qué este hombre no estaba en el templo? Porque su fe estaba puesta en sus estrategias. Su fe estaba puesta en sus posibilidades y no en Dios. Él confiaba en el acueducto, algo creado por el hombre. Pero él se había olvidado de aquel que ha creado al hombre y que lo sustenta con sus manos. Isaías llega ahí con su hijo llamado Sear-Jasub en ese estanque y lo que se encuentra es a un rey preocupado por el agua. A ese rey no le importaba otra cosa. Versículo 4 dice: ve y dile, guarda, repósate, no temas. No se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Aquí el profeta le está diciendo: Acaz, Acaz, ten calma en medio de las circunstancias. Acaz, quédate quieto. Acaz, no hagas locuras. Acaz, no hagas preparativos de guerra. Acaz, ni siquiera te preocupes por fortificar Jerusalén. No te preocupes incluso del agua. Acá, guarda, repósate, no temas, no se turbe tu corazón. Pero hermano, el corazón de este rey no estaba bien. El corazón de este rey no estaba descansando en el Dios de su padre. No estaba descansando en el Dios de David. Él estaba más pendiente de fortificar Jerusalén, él estaba pendiente del agua, del acueducto, que en confiar en Dios. Hermano, el Salmo 27 es un salmo de David. Y mira lo que dice el Salmo 27 del 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Oh, hermano, qué gran diferencia. Qué gran diferencia entre dos reyes. Los dos eran de la tribu de Judá, descendientes de David. Uno era David y otro era su hijo. Pero podemos ver cómo está el corazón de cada uno. Podemos identificar el corazón de estos reyes. Y yo te pregunto, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las circunstancias, ¿con qué rey te identificas? ¿A qué rey te pareces? ¿A Acaz o a David? Aquí podemos ver que este rey no solo tenía una crisis política, sino que era algo más profundo, era una crisis de incredulidad en su corazón. Este hombre no estaba bien espiritualmente, este hombre no estaba confiando en Dios, este hombre estaba confiando en sus posibilidades. Versículo 5 dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Hermanos, el Señor le dice a Acaz: yo sé que los sirios se han aliado con Efraín. Yo lo sé, Acaz, yo soy Dios. Yo sé que ellos quieren quitarte del trono para repartirse Judá entre ellos. Lo sé. Pero no temas, no se turbe tu corazón por estos dos palos, estos simples palos que sirven para mover el carbón. Hermano, Dios no le da ninguna importancia a estos dos reyes. Dios los llama simples palos que valen para mover el carbón. Y yo pregunto en esta mañana, ¿a qué tememos? ¿A qué tememos? ¿Qué nos turba el corazón? ¿Qué nos turba el corazón? Hermano, a veces no, muy a menudo, nosotros nos olvidamos de aquel que lo sabe todo. Nos olvidamos de aquel que conoce nuestro corazón. A veces nos olvidamos que somos muy frágiles, que nuestro corazón fácilmente se turba. Estamos aquí y alabamos, y cuando salimos por la puerta nos angustiamos. Esa es la realidad de nuestros corazones. Podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero Dios tiene ojos de fuego que ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Y hermanos, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por dificultades, no debemos de dudar. No debemos de confiar en nuestras posibilidades, no debemos de confiar en nuestros conocimientos, no debemos de confiar en nuestras provisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece está dentro de la soberanía de Dios. Y hermanos, debemos de descansar, esa debe ser nuestra almohada, nuestro colchón, la soberanía de Dios. Debemos de guardar en nuestros corazones su palabra. Hermanos, debemos de meditar en ella, en nuestros corazones, para que nuestros corazones no se turben. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Hermano, predícale a tu corazón. Tienes que predicar a tu corazón. Tienes que confrontarlos con las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos somos nosotros mismos. Somete a tu corazón. Somételo a confiar en Dios, a Dios
Dios en medio de las pruebas. Sal de la incredulidad. No confíes en ti, no confíes en tus posibilidades. Porque si no, terminarás haciendo lo que está haciendo Acaz. Confronta tu corazón. Somételo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano. Y esto lo podemos ver en el versículo 7. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá, ni será. El Señor vuelve a hablar a Acaz. Él vuelve a hablar por medio del profeta y le declara estas sorprendentes palabras: no subsistirá, ni será. Es decir, eso no tendrá éxito. Eso no va a ser así. Hermano, qué promesa tan impresionante que sale de la boca de Dios. No subsistirá, ni será. No te preocupes, Acaz, confía en mí. No subsistirá, ni será. Y ahora se lo va a volver a explicar. Versículo 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Hermano, este juego de palabras que aquí el Señor está diciendo, aquí lo que el Señor vuelve a enfatizar otra vez, lo que el Señor vuelve a decir es que insiste en que no le demos importancia a esas personas, hermano. No confiemos en esas personas, no temamos de las cosas que nos sobrevienen, que no temamos, porque no va a prevalecer. Hermano, aquí el Señor se burla de ellos. El Señor no se digna ni a llamarlos reyes. El Señor vuelve a decir esto. Sí, Acaz, vuelve a decirle a Acaz, sí, Siria es una capital, que es la capital de Damasco, de un tal Rezín. Y el otro es Efraín, que su capital es Samaria, y está un tal Remalías. No se digna ni a llamarlo por su nombre, porque si recordáis, este rey era Peca. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El Señor le está diciendo a Acaz, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Acaz, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Estos son unos don nadie. Es que tú no crees en mí, Acaz. Tú estás confiando en reyes humanos, pero hay un rey que gobierna y reina, y que su trono es un trono alto y sublime. Tú estás poniendo tu mirada en reyes humanos, pero no estás poniendo tu mirada en aquel que gobierna los cielos y la tierra, aquel que controla nuestras vidas y aquel que ha hecho un pacto con su pueblo. Dentro de 75 años, Acaz, Efraín dejará de existir como pueblo. Pero, el Señor dice algo, da una advertencia. Si vosotros no creyereis en mí, ciertamente no permaneceréis. Hermanos, la fe, solo la fe, hará que Judá y la casa de David sobrevivan a estas amenazas. Hermanos, iglesia, solo la fe en Cristo nos va a hacer soportar las tribulaciones. Solo el mensaje del Evangelio, solo confiar en aquel Dios soberano nos va a ayudar a que podamos enfrentar las amenazas, las circunstancias, los problemas, las debilidades que vengan a nuestra vida.
Y yo pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Hermanos, si no creemos en Dios, si no creemos en sus palabras, si no creemos en sus promesas, no vamos a permanecer. Hermanos, nos vamos a hundir. De verdad, nosotros creemos muchas veces que tenemos mucha fe, pero eso es mentira, hermano. Eso cuando nosotros tenemos salud, cuando nosotros tenemos trabajo, cuando nosotros tenemos dinero, cuando las cosas nos van bien, nosotros tenemos mucha fe. Pero cuando el Señor calienta un poco el horno, cuando el Señor nos envía a los sirios y a Israel para enfrentarnos, vemos que nuestra fe es muy débil. Vemos que nuestra fe lo primero que hace es confiar en nuestro yo. Pero nos olvidamos de Él. Y debemos de tener menos yo y más Él. Más Él, menos yo. Esa es la única manera que nosotros podamos enfrentar las crisis. Esa es la única manera de que nosotros podamos sobrevivir. Guardar la fe de Cristo. Eso nos ayudará. Y nos llevará hasta el día del Señor. El segundo punto que quiero tratar en esta mañana, y es que la verdad sale a la luz. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal a Jehová tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Oh, hermano. Qué paciencia, hermano. Qué gran misericordia tiene el Señor. Hermano, de verdad, no sé cómo la gente ve a Dios, el Dios del Antiguo Testamento, como un Dios tirano. Pero vemos a un Dios paciente, un Dios de misericordia, hermano. Hermano, Dios ya no sabe de qué manera decírselo. Dios no sabe cómo decirle que crea en su palabra. No sabe cómo decirle a Acaz: cree en mí, Acaz. Confía en mi palabra, Dios hace una revolución, hace un espectáculo. Dios le dice: Acaz, pídeme señal. Pídeme un milagro, da igual, el que sea. Da igual que sea alto o que sea debajo de la tierra, da igual. Él estaba diciendo un milagro sobrenatural, pídemelo. Dios le hace un pedazo de oferta. Da igual el milagro que sea, pídemelo, Acaz, pídemelo. ¿Cómo responde Acaz? No pediré y no tentaré a Jehová. Hermano, ¿cuántas veces tiene que tratar el Señor con nosotros así? Una y otra vez. Y te tiene que decir: estoy aquí, confía, cree en mí. Estoy aquí, confía, no se turbe tu corazón. ¿Cuántas veces trata en nosotros el Señor? ¿Cuántas veces trata de esta manera? ¿Cuánta misericordia? ¡Cuánta paciencia! Pero Acaz responde: no pediré, no tentaré a Jehová. Este loco ha rechazado la mejor opción de su vida. Este loco ha rechazado el privilegio de que Dios le conceda un milagro. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón no estaba bien. Y ese sinvergüenza actúa con una falsa piedad. Este sinvergüenza está citando Deuteronomio 6:16, cuando dice: no tentarás al Señor tu Dios. Una falsa piedad. Él ha quedado muy bien. No. No voy a tentar a Dios. No voy a tentar a Dios. Mentiroso.
La verdadera razón por la que Acaz no quería pedir a Dios una señal era porque él había puesto su confianza en el hombre. Acaz había puesto su confianza en el rey de Asiria. Él había puesto su confianza en los carros, en los caballos y en las espadas de los asirios. ¿Para qué? Para defenderlo de los sirios, de Aram y de Israel. Ese era el corazón de Acaz. Acaz, una falsa piedad, un mentiroso. ¡Qué sinvergüenza! Este hombre quería quedar bien delante del profeta. No pediré, no quiero tentar a Dios. Pero si el profeta acaba de hablar con Dios, si el profeta tiene conexión directa con Dios, Dios le va a revelar lo que hay en tu corazón, sinvergüenza. Acaz había puesto su confianza en los dioses de Asiria. Acaz había puesto su confianza en los padres y no en el Dios de Israel. No en el Dios de Abraham, no en el Dios de Jacob, no en el Dios de Isaac. Él no estaba confiando en la promesa. Segunda de Crónicas 28, 16 nos dice esta verdad que estamos diciendo, dice, en aquel tiempo, envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudase. Esta es la radiografía del corazón de Acaz. Dios le ofrece a Acaz, pídeme lo que sea. Pero este hombre confiaba más en el hombre que en Dios. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Confiamos en nuestras posibilidades, pero no confiamos en el Dios que gobierna y reina en nuestras vidas. Este hombre no creía en el Dios verdadero. Este hombre oculta sus malvados pensamientos bajo una capa de falsa piedad. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco ser molestos a los hombres que también lo seáis a mi Dios? Hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite y ahí había llegado a su fin. El profeta, fijaos, que ya no se dirige al rey. El profeta ahora se dirige al pueblo. Ahora le dice: oíd ahora, casa de Israel. Es decir, vosotros vais a ser testigos de lo que este rey ha rechazado. Este rey no solo me ha desvalorado como profeta de Dios, sino que ha rechazado el propio Dios. Y el verdadero rey, ha dictado sentencia. Porque Acaz, hermanos, había ofendido al mismo Dios. Pero hermanos, en medio de este caos, en medio de estas dificultades, en medio de este juicio, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de pacto. Y acordaos, ¿cómo se llamaba el hijo de Isaías? Sear-Jasub. Un remanente volvería. Dios tiene misericordia de un remanente. Y este es el tercer punto que le he titulado La profecía del verdadero rey. Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre,
días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Hermanos, aquí podemos ver que el profeta profetiza dos juicios. Aquí está hablando de un juicio que está hablando que es dentro de muy poco. Esto se refiere antes que el niño sepa desechar lo malo y lo bueno. Dice que estos reyes que tú temes será abandonado. Estaba hablando de un futuro inmediato, algo que iba a pasar muy poco, que iba a tardar muy poco. Y el otro juicio le estaba diciendo, mira, el rey en el que tú confías, el rey en el que tú te has prostituido, el rey en el que tú has sacrificado tu hijo, el rey de Asiria, ese rey se va a apoderar de tu reinado y os va a convertir en esclavos. Hermano, pecar trae consecuencias serias para nuestras vidas. Desobedecer a Dios acarrea juicios. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Si no, pregúntale a Adán y a Eva. Pregúntale a Moisés. Pregúntale a Sansón. Pregúntale a David. Pero, hermano, pero, hay esperanza para Judá, hay esperanza para los pecadores, hay esperanza para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa increíble. Y dice el profeta en el versículo 14, hay una señal, hay un milagro que el Señor mismo da. No por voluntad de hombre, no porque Acaz lo haya pedido, sino porque a Dios le ha complacido. A Dios le ha dado la gana. Dios por voluntad divina, Dios por su gracia va a ofrecer un milagro. Y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oh, hermano, Dios tiene mucha misericordia, hermano. A pesar de los pecados de Acaz, a pesar de su incredulidad, a pesar de no escuchar y de no confiar en Dios, Dios es misericordioso. Incluso cuando este hombre desprecia la bondad de Dios, al decirle que él no quiere un milagro, Dios le va a dar una señal sobrenatural sobre una hija de Sión. Una hija de la tribu de Judá. Hermano, pero Dios nos tiene preparado. Aquí está hablando que nos tiene preparado un verdadero rey, un verdadero profeta y un verdadero sacerdote. Y hermano, quiero decir que Acaz está representando nuestras vidas. Acaz representa a la humanidad. Nosotros éramos incrédulos por naturaleza. Nosotros éramos igual que Acaz, hermano. Pero Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestras vidas. Si hoy estamos aquí es porque Dios ha hecho una obra sobrenatural. Esto no es mérito nuestro, nosotros no somos mejores que Acaz. Pero bendita sea la hora que Dios preparó a esa virgen para que concibiera, para que nos enviara a ese rey, a ese profeta y sacerdote, que sabemos que es Jesús, aquel que ahora nos representa. Ante Acaz era nuestro representante incrédulo, pero ahora nuestro representante se llama Jesús de Nazaret. El Cristo, el Mesías, el ungido, el Cordero de Dios. Él nos representa frente al Padre. Nada más y nada menos que de esta virgen dice
que nacerá Emmanuel, el Mesías. Dios con nosotros, hermanos. Ese niño, ese rey, estaba diciendo que iba a ser el verdadero rey davídico, profetizado desde Génesis 3:15. Hermanos, está diciéndole a estas personas que habrá un rey que será un rey verdadero. El rey que restaurará Sión, el rey que restaurará el pecado de los hombres, Él restaurará nuestros corazones. Y esa es la señal que debemos de mirar. Debemos de mirar la señal de Emmanuel, hermano, aquel que vino y venció en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquel que venció a nuestros enemigos, la enfermedad, la muerte, el pecado. Ahí, hermano, es donde debemos de depositar nuestra fe. Ahí es donde debemos de anclarnos, ahí es donde debemos de sujetarnos, en la cruz del Calvario. Como hemos cantado, en aquella cruz me salvaste. Ahí debemos de sujetarnos, a la cruz del Calvario. Nuestra fe debe de estar ahí, anclada, hecha el ancla. No te muevas, no camines hacia adelante. Párate, detente, mírala. La cruz está vacía porque nuestro Rey está gobernando en los cielos. La muerte no ha podido detenerlo. Él está preparando un lugar para nosotros en los cielos. Él ha dicho que va a volver y volverá. Y esto debe de llenarnos de gozo, hermanos. Lo veremos a ese Emmanuel que fue profetizado. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en los reyes de Asiria de este mundo. No lo pongamos. No tengamos miedo de los pactos humanos. No tengamos miedo de esos pactos que van a intentar destruirnos. Pongamos nuestra mirada en la señal que Dios nos ha dado. En el único y verdadero Rey. El Rey Emmanuel. El Verbo hecho carne. Dios con nosotros. Y mira lo que dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón. Y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Oh, hermanos, creemos, confirmamos que ese hijo que fue profetizado nació, dio a luz. Aquí el apóstol Juan lo está diciendo. Ella dio a luz. Es verdad, créetelo. Emmanuel ha habitado con nosotros, habita con nosotros. Y Él es Rey soberano. Y el mismo Juan dice otras palabras espectaculares, que está en Juan 1:14. Y dice, y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, hermanos, por tanto, si tú ya conoces a Emmanuel, aquel que se encarnó en la persona de Jesucristo, recuerda esto. Jesús está sentado en su trono. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, hermano. Alégrate, iglesia. Así que regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque en medio de ti está el Santo de Israel. Hermano, concluyo con este versículo. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, Paul Tripp dice, así, un día asistiremos a un funeral. Pero en ese funeral no habrá tristeza,
No habrá lloro, habrá gozo. Porque ese día será el funeral. Ese día Dios mismo crucificará, enterrará por fin el pecado. Y nosotros reinaremos. Y nosotros glorificaremos al Dios de los cielos, al Dios de la tierra que nos ha prometido. Así que termino con esta conclusión. Iglesia, no es momento de agachar la cabeza. No es momento de tirar la toalla. Es momento de que nos armemos en batalla. Es momento de que nos regocijemos con esta profecía. Nos regocijemos con el Rey Emmanuel. Y que nos regocijemos en la gloria que nos espera. Que el Señor os bendiga.